Namaste. Bueno, pues montaña leonesa, Picos de Europa, lugar muy singular, muy especial, una energía riquísima. Como se puede apreciar es, en fin, un lugar majestuoso. Allí abajo en La Vega, ahí abajo está Caín, que también es un lugar muy especial, un pueblecito aquí como muy resguardado entre montañas, en fin, es un lugar, como digo, muy singular de los Picos de Europa, una energía riquísima, una luz, en fin, estoy encantado. Vengo de un retiro de fin de semana en León con la Sangha leonesa y hemos abordado temas de espiritualidad, de meditación, de oración, de contemplación y bueno, me ha surgido comentarlo porque es un tema muy interesante y muy rico. La temática del fin de semana era un poquito eso, recorrer el tema de la espiritualidad, de las tradiciones de sabiduría, sabiduría perenne, ver un poquito también, bueno, pues cómo de la revelación espiritual se traduce en una tradición espiritual, en una sadhana espiritual, en estructuras religiosas, en organizaciones religiosas, en fin, cómo hay todo un proceso desde la revelación de eso a una estructura religiosa que a veces paradójicamente se aleja tanto de esa revelación de la vida espiritual. En fin, hemos explorado un poquito todo esto. Y a grandes rasgos, ¿qué nos dice la tradición de sabiduría, la sabiduría perenne, que es esa sabiduría donde converge toda tradición, todos los seres humanos de todo espacio, de todo lugar, de todo momento histórico, entorno medioambiental, conviene en lo sustancial, lo nuclear, lo esencial, y de alguna manera viene a resumirse en cuatro verdades. La primera verdad es que el espíritu existe. La naturaleza del espíritu esencialmente es un misterio, pero todas las tradiciones o la revelación nos permite comprender o contemplar diferentes facetas de ese misterio y traducirlas, por ejemplo, como la verdad, la bondad y la belleza. Así que hay una verdad que tiene la naturaleza de la conciencia, hay una bondad o un amor que tiene la naturaleza de una conciencia de unidad que se despliega en la diversidad. Y hay una belleza en el contexto, en el sentido de una creatividad connatural a la propia creación, por eso creatividad, creación, proyección, existencia. Así que de alguna manera asumimos que ese espíritu tiene la naturaleza de la conciencia, del amor y de la belleza. Y esa es la primera expresión de esa verdad. El espíritu existe y yo soy eso. No yo solamente, todo es eso. Lo que pasa es que ese yo está en todo. Por lo tanto, el espíritu existe y yo soy eso. La segunda verdad descrita es que no podemos reconocer esa realidad profunda, no podemos reconocer nuestra verdadera naturaleza porque en este momento estamos identificados a una de las formas que hemos proyectado o creado. Aquí hay un cuerpo-mente y hay una identificación de esa conciencia original con esta forma. Y esta forma expresa una forma de materia, de vida, de mente, un nivel de conciencia determinado y la conciencia se identifica. Esa es la segunda verdad. Me identifico y a partir de ahí conocemos pues todo lo que significa la vida en dualidad. La tercera verdad es que hay un camino, una sadhana, una práctica para volver a recordar nuestra verdadera naturaleza. Hay un proceso de identificación, de densificación, de absorción en esta forma y también hay un proceso evolutivo o ascendente para volver a recordar quiénes somos real y naturalmente. Y ese sería el tercer paso, el camino, la sadhana. Y el cuarto paso, la cuarta verdad es que finalmente ese espíritu que cayó del estado de gracia, cayó a identificarse en sus propias creaciones, tener las aventuras propias de cada nivel y estadio de creación, volver a recordar esa naturaleza esencial, profunda, eterna, y a partir de ahí desplegar esa verdad en este mundo, aquí en la materia. Ya no sale un espíritu puro, incausado, incondicionado, sino que ese espíritu se revela en su propia creación. Así que eso serían las cuatro verdades de toda tradición. La espiritualidad como tal la podríamos enmarcar en la tercera faceta que es el camino, la fuerza o el impulso que nos lleva a reconocer nuestra verdadera naturaleza. Efectivamente, aquí la imagen que surge, hay muchos caminos, imaginaos la imagen, qué mejor lugar que este, una montaña, hay muchas formas de subir a una de estas montañas, por el norte, por el sur, por arriba, por abajo, por la nieve,
por la escarpada, escalando, por un camino más llano, muchos caminos para llegar a un mismo lugar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la moraleja? Que lo de menos es el camino, lo importante es llegar o señalar hacia el lugar al que vamos. Cualquier tradición espiritual, cualquier sistema de conocimiento, tradición de sabiduría, nos ofrece un camino para llegar al mismo lugar. Por lo tanto, no hay caminos mejores o peores, lo interesante es cuál es el camino que te vale a ti, según esta propensión, cuál es la mejor manera de escalar la montaña. Así que partemos de ahí también que no hay ninguna contradicción entre las distintas tradiciones o escuelas de sabiduría. Y otro aspecto interesante es lo que se ha venido a llamar los tres rostros del espíritu. Como que ese espíritu, que en sí mismo es un misterio, pero también hay como, en esta sadhana hay como tres formas de relacionarnos con ello. Por así decir, puedo verlo, puedo unirme y puedo serlo. Puedo verlo sería el espíritu en tercera persona, lo veo a través de la contemplación. ¿Qué mejor lugar que este? ¿Qué mejor escenario para contemplar al espíritu encarnado en la materia? En las montañas, en los árboles, en los ríos. Este tercer rostro del espíritu nos habla de eso, nos habla de la contemplación, de ver al espíritu encarnado en la naturaleza, en la materia, en la creación. Y también nos habla de reconocerlo a través de lo que contemplamos y de reconocerlo en el servicio. Esa sería una connotación de ese tercer rostro, la contemplación y el servicio. Cómo servir a esta vida, a este mundo, a esta naturaleza, a través del servicio, de lo que podemos ofrecer y dar a esta vida. Si el tercer rostro nos habla de un ello, contemplar o relacionarnos con ello, el segundo rostro nos habla de un tú, que sería lo que tradicionalmente, por así decirlo, las religiones míticas es como se relacionaban con eso, también que le llamaban, o le hemos llamado muchas veces Dios, relacionarnos con eso como la segunda persona, como el tú, como el amante divino. Y entregarle a eso, o relacionarnos con eso a través sobre todo de la oración. Hablarlo, comunicarnos con eso a través de la oración. Y por eso se dice, la primera persona puedo contemplarlo, la segunda persona puedo unirme a ello, a través de la oración. Y efectivamente hay una energía y de devoción genuina, natural y muy genuina. Pero por lo general también suele estar teñida de cierto pedir desde la carencia. Y tanto la contemplación como la oración, efectivamente, y veremos ahora también la meditación, efectivamente lo que cuenta es el desde dónde, desde qué estadio de conciencia se están prendiendo. Y dando por sentado que cada estadio es legítimo porque es donde estamos ahora experimentando. El tema de la oración es un tema interesante. Yo creo que hay también mucho prejuicio, mucha connotación religiosa y por eso hay cierto recelo. Pero bueno, también comentamos que la oración es vibración, la vibración es creación, en fin, hay mucho poder en la oración, incluso a nivel terapéutico, a nivel de sanación. Oración es vibración, vibración es sanación. Así que hay un tema ahí también muy interesante en este segundo rostro del espíritu. Y el primer rostro es asumir a eso a través de la primera persona, como el yo. El yo no como mente ego, sino el yo como realidad profunda y esencial en la cual me reconozco siendo eso. Y normalmente el acceso hacia eso es a través de la meditación. En la contemplación y en la oración hay cierta externalización de esa devoción o de esa visión. En la oración lo reconocemos interiorizando o absorbiendo los sentidos hacia adentro. Y lo reconocemos como el yo profundo o esencial que somos. Y dicho lo dicho, efectivamente no hay ninguna forma de relacionarnos con eso que sea más apropiada, más legítima, más válida, más evolucionada. Yo diría que aquí, efectivamente, cada cual a través de su desarrollo, a través de cada estadio de conciencia, cada nivel de conciencia, en un momento dado, puede haber estado más enfocado en un rostro, en otro, en la contemplación, en la oración, en la meditación, pero finalmente en el desarrollo de los estadios integrales, uno puede asumir cualquiera de esos tres rostros y disfrutarlos todos. Uno se puede sentar, cerrar los ojos, respirar, reconocer eso, o esa realidad, o ese espíritu dentro de uno mismo. Incluso desde ahí también podemos ofrecer una oración, casi siempre con una connotación de mucha gratitud, de mucha devoción, de mucho amor. Y a la vez podemos abrir los ojos y reconocer esa misma realidad espiritual en el mundo que contemplamos. Por lo tanto, todos son bendiciones. Y esta era la reflexión, este era el resumen del fin de semana, que ha sido muy entrañable, ciertamente. Y ahora voy a seguir con mi paseíto, con mi contemplación y siendo regado y bañado de esta bendición. Namaste.